Luego de hablar del concepto de Estado, tenemos que hablar de otro concepto muy importante, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho hoy lo vemos como algo normal, a pesar de que en nuestro país hasta hace muy pocas décadas existía lo que llama un gobierno de facto, justamente es lo opuesto al Estado de Derecho. Cuando ejercía el poder en nuestro país la dictadura militar que entró al poder en el año 1976. Pero fíjense, Estado de Derecho involucra estas dos palabras que estuvimos hablando, Estado y Derecho. ¿Qué es esto que llamamos Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho es, en principio, o nació como una respuesta al Estado absolutista, ¿no? Nació como una forma para ponerle límites a un poder absoluto. Y si bien fue construido sobre la base del pensamiento liberal, incluye formulaciones de diferentes autores, perspectivas y movimientos. El Estado de Derecho es un orden de supremacía de la ley, es decir, rige primeramente el principio de legalidad. La ley está por encima de todo, la ley es soberana, es suprema, entonces ni aun quien gobierna puede exceptuar el cumplimiento de la ley. Pero además el Estado de Derecho es un orden de libertad, lo cual incluye un conjunto de principios que están establecidos habitualmente en las Cartas de Derechos Humanos y en la Constitución Nacional. Por ejemplo, el principio de reserva, que se formula de la siguiente manera, que está permitido todo lo que está prohibido. Y esto es lógico, porque esto lo que garantiza es una amplia franja de libertad y excepcionalmente la autoridad pública puede, que son nuestros representantes, ¿no? Puede limitar esas acciones, prohibiéndolas y estableciendo una sanción ante el incumplimiento de las normas. Si fuera al revés, tendríamos que esperar para saber cuál es nuestro margen de libertad a la decisión de la autoridad pública. Eso no es un orden de libertad, sino eso es más bien un orden autoritario. Otro de los principios es el principio de exterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente pueden ser penadas, sancionadas las acciones exteriores, nunca los pensamientos. El principio de igualdad ante la ley. Esto quiere decir que todos debemos ser tratados de la misma manera, o sea, todos merecemos el mismo tratamiento sin distinción de género, sin distinción de nacionalidad, sin distinción en relación a si padecemos patologías o no. Hoy en día este principio de igualdad se fue expandiendo cada vez más, ¿no? Para también pensar la idea de igualdad de una manera no solamente como igualdad de trato, ¿no? Que debe tener la ley, sino que para que exista igualdad tiene que existir igualdad en iguales circunstancias. Pero este principio de igualdad nace justamente sobre la idea de que antes las sociedades se consideraban divididas en estamentos, ¿no? Recuerden la nobleza, el clero y el bajo pueblo, y cada uno tenía potestades diferentes y el bajo pueblo ni siquiera tenía lo que hoy conocemos como derechos. Justamente lo revolucionario, ¿no? Que se va a dar en lo que ha sido los procesos de Francia con la Revolución Francesa, o en Inglaterra o en la Revolución Americana, es justamente esta idea de desterrar esta división estamental de la sociedad. El principio de inocencia, por ejemplo, nadie puede ser considerado culpable hasta que no se pruebe tal culpabilidad. Es decir, esto que se dice siempre, uno se presume inocente. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos la tendencia, ¿no? a considerar o a catalogar a alguien como delincuente o como que merece una pena sin que haya transitado el procedimiento establecido para justamente probar la comisión de un delito. Esto es una garantía muy importante, este principio de inocencia para el Estado de Derecho, y que
no siempre, incluso en estos tiempos, ha sido respetado debidamente. Y en ese procedimiento de prueba que debe realizarse ante un juez se deben respetar determinados pasos que están en los códigos procesales y que requieren el derecho de defensa, el ejercicio de la posibilidad de ejercer la defensa, o sea, poder defenderme de lo que se me está acusando. Y ahí esto es lo que constituye justamente el derecho de defensa, que es la base de lo que denominamos el debido proceso. Entonces hoy consideramos que el ejercicio del poder estatal debe estructurarse a partir de estos principios que constituyen el Estado de Derecho. Y son pilares del Estado de Derecho contemporáneo dos elementos fundamentales: la democracia y los derechos humanos. Así como un elemento tradicional en la constitución del Estado de Derecho, que es la división de poderes, de la que hablamos un poco anteriormente. Cuando hablamos de democracia implica alguna forma de participación de parte del pueblo, de la población, en definitiva de los que van a ser los destinatarios del gobierno, en la elección de las autoridades, en definitiva en el ejercicio del poder político, porque la democracia no necesariamente debe agotarse en la elección de los participantes, sino también puede incluir la participación o la oposición ante determinadas medidas de gobierno, o en la consulta a la población de esas decisiones que se pueden llegar a tomar. Por eso se habla de formas de democracia representativa, cuando elegimos a nuestros representantes, que son quienes toman las decisiones por nosotros, o formas de democracia directa, donde el pueblo directamente toma las decisiones, porque la idea de democracia se basa justamente en una idea de autonomía. El propio pueblo toma sus decisiones, dicta sus propias normas. Obviamente que hoy en día esto no se puede garantizar, por cuanto el volumen, la cantidad de población hace imposible manejarse sin un nivel de representación. Entonces pierde peso la democracia directa y gana peso y se ha impuesto lo que se llama la democracia representativa. Ahora, eso no quiere decir que los representantes tengan plenos poderes para actuar sin ninguna participación popular. Por eso también a los representantes son elegidos cada un periodo determinado. Aunque no todos los poderes del Estado tienen una elección democrática. Lo vemos en el Poder Ejecutivo, lo vemos en el Poder Legislativo, no los vemos así en el Poder Judicial. Por eso muchas veces se habla de que el Poder Judicial funciona como un contrapoder, ¿no? Para asegurar esta idea de contrapeso de poderes que habla el liberalismo, y que garantiza esta división y que el ejercicio del poder político no se concentre en pocas manos. Por otro lado, el otro elemento de los derechos humanos tienen origen, ¿no? en el pensamiento liberal y en esas cartas de derechos que vemos tanto en los procesos ingleses como en la Revolución Francesa, como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que van a dar lugar a todo un desarrollo racional de construcción de determinadas potestades que son universales, que merecen todos los individuos por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser seres humanos, y que si bien pueden variar en su forma de expresión de acuerdo a la cultura de cada país, tienen una base y una formulación común, y por lo que se expresa, por ejemplo, jurídicamente en un cuerpo normativo por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tampoco podemos pensar el Estado de Derecho sin derechos humanos. Entonces, democracia, derechos humanos y división de poderes